Buenas tardes, sean todos bienvenidos. En esta oportunidad me voy a explayar acerca de la consolidación de los judíos portugueses en el Río de la Plata entre los años 1580 y 1619, el comienzo de la actividad económica rioplatense específicamente entre 1580 y 1602. En esta oportunidad me voy a basar en el libro de Mario Javier Sabán, Los marranos y la economía en el Río de la Plata, Judíos Conversos 3. Una de las claves para la comprensión de la historia económica de Argentina es la dinámica que le imprimieron los judíos portugueses que arribaron a las costas del Río de la Plata durante la época colonial. Muchos investigadores no han podido visualizar la influencia que le insufló al desarrollo económico primigenio de esta región sur del continente americano. Esta fuerza económica determinó en gran medida el posterior desarrollo de Buenos Aires bajo la influencia de los lusitanos cristianos nuevos venidos del Brasil. A fines del siglo XVI, específicamente en el año 1580, se unificaron las coronas de España y Portugal bajo el mando de Felipe II. El territorio del Brasil, desde la época de la primera colonización portuguesa, concentraba un alto número de cristianos nuevos, como se los denominaba a los judíos conversos y sus descendientes. Existieron dos factores para la llegada de los portugueses al Río de la Plata. El primer factor fue de índole religioso, ya que había arribado al territorio del Brasil la visita del Santo Oficio de la Inquisición en el año 1591. El segundo factor, económico, ya que con el descubrimiento de las minas de oro y plata del Alto Perú, actual Bolivia, muchos judíos arribaron a Buenos Aires para conectar comercialmente el centro minero de Potosí con los centros económico-financieros que los judíos portugueses tenían en Lisboa y en Ámsterdam. Los primeros fundadores de Buenos Aires y sus descendientes formaron un grupo político de presión para impedir el arribo de los judíos portugueses al Río de la Plata. Dicho grupo se denominó los Beneméritos. Los judíos portugueses que llegaron a Buenos Aires desde 1590 en adelante se agruparon bajo el nombre de los Confederados. El jefe judío portugués de Buenos Aires fue Diego de Vega, que manejaba económicamente la ruta de Ámsterdam a Potosí. Fue el primer banquero de Buenos Aires, tenía deudores en todas las localidades de relevancia dentro del Virreinato del Perú y era el que poseía la primera casa de 2 plantas en Buenos Aires. El hombre que se encontraba a la cabeza del grupo de los beneméritos era el gobernador Hernando Arias de Saavedra, llamado de manera legendaria como Hernandarias. Este hombre fue el principal obstáculo para el grupo judío portugués. Los confederados luchaban por la libertad económica de Buenos Aires, mientras que los beneméritos pretendían el cierre del puerto y la no vinculación con el comercio internacional. El hombre que abre el puerto de Buenos Aires al comercio exterior en la década de 1580 a 1590 fue el obispo Fray Francisco de Victoria, cuyo claro origen judío, descendiente de la familia hebreo-española Aboab, ya no da lugar a dudas. Este hombre fue el precursor e impulsor de la primera hazaña económica argentina. Con una fragata comprada en la ciudad de Santa Fe, salió de Buenos Aires el 20 de octubre de 1585 la primera expedición económica al extranjero. El que dirigía la empresa como asociado fue el mercader López Vázquez Pestaña. También otro de los tripulantes era el padre Francisco Salcedo, de origen portugués. Luego de sufrir un ataque pirata de navíos ingleses, llegaron a Buenos Aires el 8 de marzo de 1587. Después de 6 meses sale de Buenos Aires el navío San Antonio al mando del capitán portugués Antonio de Pereira, con la carga que el obispo Victoria había recogido de los productos textiles de los indígenas a su cargo. La expedición registró los siguientes materiales: 650 varas de sayal, sarga burda de pelo de camello, 1682 varas de lienzo,
92 varas de telilla, de lana, 526 cordobanes, cueros de cabra, 212 sombreros, 160 arrobas de lana, 25 pabellones, 180 costales, un cuerón y un sobrecama. Todo este material partió embarcado gracias al ingenio económico y comercial de Fray Francisco de Vitoria el 2 de septiembre de 1587. Estos fueron los productos nacionales que se exportaron al exterior gracias a las líneas comerciales que constituyeron los judíos portugueses a finales del siglo XVI. El primer embarque se registró en la página número 1 del Libro de Tesorería de Buenos Aires. Las operaciones del obispo Vitoria fueron continuadas por los judíos portugueses que llegaron del Brasil el día 2 de septiembre de 1587, que se tomó como fecha para conmemorar el Día de la Industria Nacional. Fuente: Los Marranos y la economía en el Río de la Plata, Judíos Conversos 3, Mario Javier Sabán, Editorial Galerna, año 1993.